Buenas tardes a todos, mi nombre es Carolina Pasarela, soy oncóloga clínica, formo parte de la unidad de tumores geniturinarios del Hospital Austral. Hoy vamos a seguir con el tema de terapias dirigidas. Lo empezamos la semana pasada, decidimos fraccionar esta clase porque era muy larga y preferimos que les quede grabada, ¿sí? Así que vamos a empezar, ¿sí? La clase anterior vimos que existen diferentes tipos de terapias dirigidas y que van a actuar a diferentes niveles. Estuvimos charlando sobre los inhibidores de PARP que actuaban a nivel del ADN y hoy vamos a hablar sobre determinados inhibidores de tirosina quinasa que van a actuar a nivel de receptores celulares, que van a tener diferentes grupos de fármacos. No vamos a ver todos porque son muchos, ¿sí? Ahora vamos a ver en cuáles nos vamos a enfocar y también vamos a ver inhibidores de CDK que van a actuar a nivel del ciclo celular. Vamos a hacer un repaso a lo que ya vieron en biología molecular. Sabemos que existen diferentes vías de señalización y hoy nos vamos a enfocar en los receptores de membrana, que sabemos que van a estar asociados a vías de señalización intracelular que van a tener actividad enzimática intrínseca. Cuando se produce una unión del ligando, que puede ser, por ejemplo, factores de crecimiento, lo que se va a producir es una activación de este receptor, que se va a generar una auto o transfosforilación a nivel del dominio citoplasmático, y esto va a activar determinados sustratos y se va a iniciar la vía de transducción de señal, ¿sí? Con una activación cascada abajo de determinadas proteínas y enzimas que van a desencadenar diferentes efectos a nivel celular. Vamos a ver que existen diferentes dominios de este receptor, tirosina quinasa, que va a tener un dominio extracelular, uno transmembrana y uno intracelular. Los inhibidores de tirosina quinasa actúan a nivel del dominio intracelular y sabemos que lo que van a producir es un bloqueo en la acción de determinadas proteínas que tienen actividad quinasa y van a inhibir la fosforilación. Como ven en la siguiente diapositiva, existen muchos tipos de inhibidor de tirosina quinasa y lo usamos en muchos modelos tumorales. Hoy no vamos a ver todos estos. Estos los van a desarrollar en diferentes clases. Algunos van a estar enfocados al tratamiento de determinados modelos tumorales y los van a ver, por ejemplo, en terapias de cáncer de pulmón, otros en cáncer renal y así. Hoy nos vamos a enfocar en algunos que usamos en tumores de la vía urinaria, en cáncer de mama y algunos gastrointestinales. También vamos a desarrollar los inhibidores de la vía de PI3K, AKT y mTOR, los inhibidores de BRAF y de MEK y los inhibidores de CDK. Vamos a empezar con un inhibidor de tirosina quinasa que se llama erdafitinib. El erdafitinib lo usamos en tumores uroteliales, metastásicos, hoy en día es la aprobación, ahora vamos a repasar bien la aprobación, pero para que entiendan cómo actúan, lo primero que tienen que entender es que un grupo de pacientes con esta patología pueden tener alteraciones en lo que es el factor de crecimiento de los fibroblastos, ¿sí? Que estas alteraciones a nivel de este receptor pueden ser mutaciones, fusiones o sobreexpresiones, ¿sí? Y que pueden verse tanto en la enfermedad localizada como una enfermedad metastásica. Como ven en este gráfico, es más frecuente en pacientes con tumores de la vía urinaria no musculoinvasores, alcanzando porcentajes entre un 40 a un 70% de alteración de esta vía de este GPR. En pacientes con tumores metastásicos, el porcentaje que está reportado en la bibliografía varía entre un 15 a un 20%, pero en la práctica clínica ronda el 10%, por lo menos en nuestra población es lo que tenemos estimado. Y un concepto interesante a tener en cuenta es que esta alteración en este factor de crecimiento de los fibroblastos es más frecuente que se dé en tumores de la vía urinaria alta. El erdafitinib fue el primer tratamiento dirigido en carcinoma urotelial y está indicado en pacientes que progresaron a una primera línea de tratamiento o que puede ser con platinos o con inmunoterapia, o sea que todos pacientes metastásicos progresados a una primera línea. Y algo muy interesante es que se inicia a 8 miligramos día y que la dosis varía dependiendo el nivel de fosfatemia, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué esto es importante. Dentro del perfil de toxicidad de esta droga, acá en este gráfico pueden ver
que puede producir alteraciones a nivel ungueal, por esto es importante también trabajar con un dermatólogo a la hora del seguimiento de estos pacientes. Pueden producir toxicidades oculares como retinopatías serosas y ojo seco, alteraciones en el nivel de fósforo, como dijimos, toxicidades gastrointestinales como diarrea y estomatitis, y también algunos síndromes como el síndrome de mano-pie. Es clave el manejo multidisciplinario cuando indicamos esta droga y son toxicidades a las que habitualmente no estamos tan acostumbrados. Vamos a ver por qué se produce la hiperfosfatemia con este fármaco. Básicamente, el FGFR induce la activación de un contrasportador de sodio y de fósforo, y al inhibir el FGFR lo que se va a producir es un acúmulo de fósforo a nivel del torrente sanguíneo, y esto de alguna manera nos muestra que el bloqueo se está realizando y nos habla de la eficacia de la droga, o sea que se está cumpliendo con el objetivo que es bloquear FGFR. Entonces tenemos que hacer una fosfatemia en forma regular a nuestros pacientes porque vamos a ajustar las dosis en base a este valor. Y también es muy importante dar determinados consejos y consideraciones a nuestros pacientes que no estamos tan acostumbrados, pero también tenemos que mencionarles que tienen que tener una dieta baja en fósforo y evitar ciertos alimentos y bebidas, por ejemplo la Coca-Cola, y alimentos, sobre todo las comidas procesadas y lo que son digamos, todas las proteínas. Y en caso de que se presenten valores muy elevados de fósforo, que el paciente presente síntomas asociados a esa hiperfosfatemia, el tratamiento que está indicado es sevelamer, observándose un descenso de los valores de fósforo con esta medicación. Otro efecto adverso que puede presentarse con el erdafitinib es la retinopatía serosa central, y acá es importante tener en cuenta que el paciente puede presentarse con una alteración en la agudeza visual, visión borrosa, o incluso algunos pueden ser asintomáticos. Es importante que hagamos un test que se llama de Amsler, que podemos hacerlo en nuestro consultorio, es muy simple, ¿sí? Básicamente es hacerle ver un gráfico al paciente, y los pacientes que ven en forma alterada ese gráfico y tienen un test de Amsler patológico tienen que ser derivados y evaluados por un oftalmólogo. Es muy importante que el oftalmólogo complete, digamos, los estudios de evaluación, que van a ser también un fondo de ojo y una tomografía por coherencia óptica, y habitualmente este efecto adverso se resuelve en forma espontánea con el paso del tiempo, que suelen ser semanas e incluso meses, ¿sí? Suelen presentarse en forma unilateral y normalmente, la mayoría resuelve, ¿sí? No es alguna toxicidad que vaya a presentarse en forma crónica, ¿sí? Se revierte. La toxicidad cutánea es importante, se producen alteraciones a niveles mundiales, y esto es importante porque se tienen que dar recomendaciones al paciente incluso antes de iniciar el tratamiento. Por ejemplo, evitar en las mujeres los esmaltados semipermanentes y todo lo que sea irritante digamos, del lecho periungual, ¿sí? Porque pueden producirse paroniquias, onicolisis y onicodistrofias, y esto afecta la calidad de vida de los pacientes, por lo cual es muy importante em, tener un seguimiento también de esta toxicidad. Sabemos que cuando indicamos un tratamiento en pacientes metastásicos, habitualmente es hasta progresión o toxicidad inaceptable, y que más allá de, digamos, la tasa de respuesta, la PFS sobre global y todo, digamos, lo que es el beneficio oncológico, también tenemos que pensar en la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿sí? Y esto suele afectar la calidad de vida y es importante saber manejarlo. Vamos a hablar también de otro inhibidor de tirosina quinasa, que es el regorafenib, ¿sí? La verdad es que esta droga cada vez está más en desuso porque tenemos otras drogas más efectivas en los escenarios en los que solía usarse, ¿sí? Pero igual es importante que lo conozcan. Es una droga que se administra por vía oral, que habitualmente tiene que administrarse con comidas ligeras en grasas, idealmente menos de un 30%, ¿sí? El blanco de este inhibidor de tirosina quinasa van a ser determinados receptores, por ejemplo, el VEGF, el FGFR, KIT, RET, ¿sí? Es un inhibidor multiquinasa, y la indicación de este TKI es en cáncer colorectal metastásico, habitualmente en pacientes politratados progresados a varias líneas de tratamiento, también en GIST y resecables o metastásicos que hayan sido tratados en forma previa con imatinib y sunitinib, o que hayan, digamos, tenido intolerancia a estos fármacos, y también en carcinoma hepatocelular que hayan progresado a
tratamientos de primera línea, que hoy en día, además de contar con sorafenib, contamos con combinaciones de inmunoterapia antiangiogénicos muy interesantes. Básicamente, todas las indicaciones es en pacientes politratados con estos 3 modelos tumorales. Vamos a ver que las toxicidades son bastante importantes, ¿sí? Siempre a medida, digamos, que se bloquean más receptores, las toxicidades aumentan y al ser un inhibidor multiquinasa, lo que vemos es que va a producir mucha toxicidad gastrointestinal, están descritos aumentos de enzimas hepáticas, perforaciones, digamos, gastrointestinales, ¿sí? También producen elevación de la presión, mielosupresión y mucha eritroides palmoplantar. También está descrito un efecto adverso, que es la leucoencefalopatía posterior reversible, ¿sí? La verdad es que este fármaco es bastante tóxico y bueno, está bastante en desuso, pero es importante que lo conozcan. Vamos a hablar de otros dos inhibidores de tirosinquinasa que usamos en mama, ¿sí? El tucatinib es un inhibidor de HER2, ¿sí? También se administra por vía oral, o sea, todos los fármacos que vamos a hablar se administran por vía oral. Vienen presentaciones de 50 y de 150 miligramos, la dosis es de 300 miligramos día, ¿sí? El metabolismo es hepático y la principal vía de excreción es por heces, ¿sí? Y está indicado en pacientes con cáncer de mama avanzado y resecable, sobre todo en aquellos con metástasis cerebrales, HER2 positivas, en combinación con trastuzumab y capizitabina, perdón, en pacientes que ya recibieron una o más líneas de tratamiento, ¿sí? Como vemos acá, el perfil de toxicidad de este inhibidor de tirosinquinasa va a producir mucha toxicidad gastrointestinal, bastante diarrea, está reportado casi en el 80% de los pacientes, también náuseas, vómitos y estomatitis, puede producir hipofosfatemia, acá no estamos hablando ya de hiper, sino hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipocalemia, ¿sí? Como básicamente bajan muchos electrolitos, y también puede llegar a producir alguna alteración en las transaminasas, que es bastante frecuente, y en la FAL, ¿sí? Y también está descrito en neuropatía periférica. Vamos a ver otro inhibidor de tirosinquinasa que usamos en mama, perdón, que es el neratinib, ¿sí? El neratinib es un inhibidor irreversible y lo que va a hacer es actuar a nivel del EGFR y del HER2, ¿sí? También se administra por vía oral, los comprimidos vienen de 40 miligramos y se administra a 240 miligramos día, ¿sí? Vamos a ver acá que tiene una alta unión a proteínas y el metabolismo es principalmente hepático y la vía de excreción principal son las heces, ¿sí? Dentro de las toxicidades que están reportadas pueden llegar a producir, bueno, también mucha toxicidad gastrointestinal. El principal efecto adverso de esta medicación es la diarrea, ¿sí? Ese es el primer concepto que tienen que tener. Incluso se da loperamida profiláctica, porque como ven acá, el 95% de los pacientes puede presentar diarrea, por lo cual es fundamental saber manejar esta diarrea que afecta demasiado la calidad de vida de los pacientes. También pueden producirse náuseas, dolor abdominal y elevación de enzimas hepáticas y toxicidad cutánea. Esta medicación está indicada en pacientes con cáncer de mama localizados de alto riesgo, que son HER2 positivos y receptores hormonales positivos. Habitualmente se usan ese subgrupo de pacientes cuando tienen enfermedad residual después de haber realizado un tratamiento previo con una neoadjuvancia y haber realizado un tratamiento de su primario. Cuando lo usamos en el marco del cáncer de mama localizado, el tiempo que está indicado es por 1 año, ¿sí? Y también está indicado en pacientes con tumores metastásicos, también HER2 positivas, combinadas con capecitabina en pacientes politratadas que se hicieron 2 o más tratamientos previos en el contexto de enfermedad metastásica, ¿sí? Vamos a pasar a otro grupo de fármacos, ¿sí? Que son los inhibidores de la vía de PI3K, AKT y mTOR. Acá necesito bueno, que se concentren porque esta vía es compleja, ¿sí? Voy a intentar explicársela lo más simple posible, ¿sí? Esto ya lo vieron en biología molecular y bueno, pero lo vamos a repasar, ¿sí? Para, bueno, reforzar algunos conceptos. Sabemos entonces que cuando se une el ligando y se produce una activación del receptor, lo primero que va a suceder es que se va a fosforilar, ¿sí? PI3K, que va a tener como sustrato
el fosfoinositol bifosfato, ¿sí? Que al fosforilarse se va a transformar en fosfoinositol trifosfato, que va a ser el segundo mensajero, ¿sí? Que lo que va a hacer es reclutar y activar a AKT, ¿sí? Como ven, bueno, estamos acá en este tercer paso. AKT activo activa, digamos, va a producir diferentes activaciones cascada abajo y también va a estar va a producir una activación en mTOR. Y en definitiva, lo que se va a producir es que se van a activar diferentes vías de supervivencia celular. Una de ellas, por ejemplo, es que una proteína que se llama BAD, que inhibe a un inhibidor de la apoptosis, ¿sí? Va a ser fosforilado y se va a activar y se va a disociar de este inhibidor de la apoptosis y básicamente ese es el principal mecanismo de supervivencia que va a ser dejar de inhibir la apoptosis, ¿sí? Entonces se va a producir un crecimiento celular descontrolado por esa vía y por otras vías, y vamos a ver que los inhibidores que actúan a nivel de esta vía van a actuar a diferentes niveles. Hay algunos que ya los tenemos aprobados y otros que están en estudio. Vamos a ver que vamos a tener algunos fármacos que van a bloquear la vía a nivel del bloqueo de PI3K, por ejemplo, el alpelisib, ¿sí? Otros van a actuar a nivel de la vía o sea, bloqueando a AKT, ¿sí? Que por ejemplo, una de las drogas es el capivasertib, que todavía no tenemos disponible acá en Argentina, solo en el marco de ensayos clínicos, pero bueno, es una droga muy interesante. Y una de las drogas, digamos, más usadas y que ya tenemos hace varios años, que bloquea a nivel del mTOR, va a ser el everolimus, ¿sí? Vamos a ver, vamos a empezar con el everolimus, vamos a ver que tiene una alta una proteína, que tiene una vida media de aproximadamente 30 horas, que se elimina principalmente por heces y que es metabolizado por CYP3A, que es importante acá evitar inhibidores de CYP, como tanto inhibidores como inductores, que ya conocemos cuáles son estos fármacos habitualmente, ¿sí? Y a modo, digamos, esquemático, acá en este gráfico pueden ver las diferentes toxicidades que podemos ver con everolimus, que las principales van a ser alteraciones a nivel gastrointestinal, van a producir vómitos y diarreas, también alteraciones metabólicas en el perfil lipídico, como ven acá pueden producir hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, también producen mucha mucositis, ¿sí? También es uno de los principales efectos adversos, y mielotoxicidad. Vamos a ver los más importantes, ¿sí? La mucositis se presenta con una frecuencia muy alta y se produce en las primeras semanas de tratamiento habitualmente. Una recomendación y algo muy importante que se le puede recomendar a nuestros pacientes antes de que presenten la mucositis, o sea, que se da en forma, digamos, preventiva, pues sabemos que un alto porcentaje lo va a presentar, es hacer unas buches que están descritos con corticoides, ¿sí? Básicamente una solución oral de corticoides sin alcohol, como enjuague bucal. Esto actúa a nivel local y disminuye la probabilidad de que el paciente presente mucositis. Y también se tienen que evitar todo lo que sea irritante de la mucosa, por ejemplo, alcohol, fundamentalmente, bebidas calientes, bueno, se dan determinadas recomendaciones en cuanto a la dieta, ¿sí? Como por ejemplo, voy a evitar los picantes, las salsas, todo lo que sea cítricos, ¿sí? Esto, bueno, es importante tener en cuenta que nuestros pacientes pueden presentar mucositis y que tienen que saber cómo tratarla en caso de que suceda. También, como dijimos, se pueden presentar alteraciones metabólicas, se producen elevaciones básicamente del colesterol, de los triglicéridos y también de la glucemia, ¿sí? Y siempre acá es importante tener un valor basal, ¿sí? O sea, antes de que nuestro paciente empiece con el tratamiento, tenemos que saber qué valores manejaba para saber si ya tiene alterado el perfil de base o es, digamos, por la medicación. Y bueno, hay que darle recomendaciones sobre la dieta que van a seguir durante el tratamiento, bueno, evitar los alimentos ricos en grasas y los dulces y hacer controles regulares de estos parámetros para saber en qué momento, digamos, necesitamos empezar un tratamiento farmacológico o digamos, o se puede manejar con tratamiento sintomático.
Otro efecto que se puede producir, que es un efecto adverso de clase, decimos, o sea, de todos los señores de mTOR, es que pueden producir neumonitis y que cuando se presenta puede presentarse en forma grave, ¿sí? Siempre tenemos que pensarlo cuando nuestros pacientes presentan disnea o tos o hipoxia o cualquier signo o síntoma de afectación pulmonar. Por supuesto, lo primero que se hace son diagnósticos diferenciales. Tenemos que saber si nuestro paciente está, digamos, infectado, si tiene una neumonía, hoy en día COVID, bueno, pensar todas las potenciales causas, pero tener en cuenta que si está haciendo un redemptor puede tener una neumonitis, ¿sí? Y puede que en algunos casos se presenten solo como hallazgos imagenológicos, sin síntomas de gravedad, y en estos casos solo, digamos, lo que hay que hacer es controlarlo y se siguen con las mismas dosis. Y si presentan síntomas moderados o graves, el tratamiento de la neumonitis lo hacemos con corticoides. Y una vez que resuelve esta toxicidad, cuando es moderado o grave, se reinicia con reducción de dosis, por supuesto, y controles muy estrictos. Vamos a ver cuáles van a ser las indicaciones actuales y en qué contexto usamos everolimus. Hoy en día tenemos aprobado everolimus en cáncer de mama avanzado, receptores hormonales positivos, en pacientes que progresaron a un nivel de aromatasa, habitualmente en pacientes posmenopáusicas que tengan enfermedad visceral sintomática y se da en combinación con exemestano, ¿sí? También lo usamos en cáncer renal metastásico en segundas líneas o posteriores. Habitualmente hoy en día lo usamos en combinación con lenvatinib, que es una opción válida en segunda línea en pacientes progresados a una primera línea con sea un TKI o inmunoterapia más TKI o combinación de inmunoterapia, ¿sí? Y también se usa en tumores neuroendocrinos gastrointestinales o pancreáticos en pacientes no resecables o metastásicos que tienen enfermedad en progresión. Vamos a ver, bueno, otro inhibidor de esta vía, que es el alpelisib, ¿sí? El alpelisib también se da por vía oral, vienen comprimidos de 150 y de 200 miligramos, la dosis que está descrita de 300 miligramos día, tiene una alta unión a proteínas y el principal mecanismo de excreción de esta droga es por heces, ¿sí? Vamos a ver acá las toxicidades que puede producir toxicidades cutáneas, está descrito erupción cutánea en la mitad de los pacientes, incluso en algunos casos también puede producirse alopecia. También se pueden ver elevación de enzimas hepáticas, que también es frecuente, se presenta también casi en la mitad de los pacientes, linfocitopenias, ¿sí? También pueden llegar a producirse neumonitis, están descriptas, y como importantes efectos gastrointestinales como la diarrea y las náuseas. Esta medicación está aprobada y se usa en pacientes que tienen alteración de PI3K, pacientes con cáncer de mama, receptores hormonales positivos con mutación de PI3K en combinación con fulvestrant. Y bueno, también en bueno, en el entorno de pacientes metastásicas, ¿no? Progresadas a una primera línea de tratamiento con hormonas. Vamos a ver inhibidores de BRAF. No les puse capivasertib porque la realidad es que todavía no contamos con esta droga en Argentina, solo en el marco de ensayos clínicos, ¿sí? Así que por ahora no la incluí. Vamos a pasar a otros grupos de fármacos, ¿sí? Que son los inhibidores de BRAF. Esta vía, bueno, ya creo que todos la conocen, es la vía de las MAP quinasas, ya, bueno, es la más conocida, quizás la que más nombramos, ¿sí? Bueno, una de ellas, ¿no? Vamos a ver que también, ¿no? Cuando se produce una unión de ligandos, se produce una activación de un receptor, eh, digamos, de membrana, que lo que va a producir es reclutar a un grupo de proteínas, que es una proteína a, digamos, adaptadora que se llama GRB2, que va a unirse a, se llama SOS o SOS, podemos decir como querramos, que es un factor de intercambio de guanina, ¿sí? Sabemos que el RAS es una GTPasa que va a estar unido, digamos, a GDP cuando está inactivo y a GTP cuando está activo. Entonces es importante ese intercambio de guanina, ¿sí? Cuando RAS está en forma, digamos, activa, unido al GTP, va a activar cascada abajo a
RAF, bueno, en este caso va a ser BRAF, MEK y ERK finalmente va a aumentar los factores de transcripción a nivel del núcleo y todo esto va a producir básicamente un aumento de la proliferación y la supervivencia celular. En este gráfico yo lo que les quise mostrar es, bueno, los diferentes fármacos que contamos para inhibir esta vía en determinados niveles, ¿sí? Bueno, hoy en día tenemos inhibidores de BRAF, ¿sí? Que van a actuar, bueno, a nivel digamos, de BRAF y también tenemos inhibidores de MEK y sabemos que ambos, o sea, la unión digamos, se produce sinergia cuando indicamos ambos en forma conjunta y este bloqueo dual de esta vía, lo que se vio es que desde el punto de vista oncológico estuvo asociado con mejores resultados y también se disminuyeron algunas toxicidades, que ahora vamos a charlar un poquito. Entonces, vamos a tener en contexto, vamos a poner que, bueno, estos inhibidores de BRAF y de MEK, el modelo tumoral, digamos, en el que más los usamos y en el que se empezaron a estudiar fue el melanoma, y esto se debe a que el 50% de los melanomas va a tener alguna mutación de BRAF. Habitualmente son melanomas que tienen exposición solar intermitente y es más frecuente y más habitual en pacientes jóvenes y en aquellos melanomas que se ubican en tronco, ¿sí? También, bueno, estas son todas las alteraciones moleculares de melanoma, ¿no? También se pueden producir alteraciones a nivel del RAS, que hoy en día no contamos con ningún tratamiento driver ante esta alteración. Habitualmente es más frecuente en pacientes añosos y en melanomas de mucosas y de superficies acras, ¿sí? También se pueden producir, digamos, mutaciones, alteraciones a nivel de KIT, esto se da en aproximadamente un 2 o un 3% de los pacientes, y la característica es que suelen ser pacientes que tienen exposición solar crónica y el sitio más común es mucosas y superficies sacras. Como ven en este gráfico anterior, existen inhibidores de KIT que lo van a ver en otras clases, en otros, digamos, módulos, ¿sí? Hoy nos vamos a enfocar en los inhibidores de BRAF y de MEK, ¿sí? Acá pueden ver que tenemos 3 inhibidores de BRAF aprobados y comercializados acá en Argentina: dabrafenib, bemurafenib y encorafenib, y 3 inhibidores de MEK, perdón, trametinib, cobimetinib y binimetinib. Estos están estudiados en forma, digamos, en monoterapia de los inhibidores de BRAF y en combinación con inhibidores de MEK y demostraron ser más beneficiosos en combinación, ¿sí? Y vamos a ir evaluando estos combos. Vamos a ver que dabrafenib más trametinib bueno, se administran por vía oral, ¿sí? Esta combinación de tratamiento, bueno, lo que hacemos es dar dabrafenib, 2 comprimidos de 75 miligramos cada 12 horas y trametinib a una dosis de 2 miligramos en alguna de esas 2 tomas, ¿sí? Otra de las combinaciones es bemurafenib y cobimetinib, que lo que indicamos es bemurafenib, que es el inhibidor de BRAF, a 960 miligramos, que son 4 comprimidos de 240 miligramos cada 12 horas, y cobimetinib a 60 miligramos día, que son 3 comprimidos de 20 miligramos. Y algo importante es que el cobimetinib lo indicamos de día 1 a 21, ¿sí? Con 7 días de descanso y recién ahí empiezan otros ciclos los pacientes. Otra aprobación que es más reciente de otro combo de inhibidores de Rapimec es encorafenib y binimetinib. Vamos a ver que el encorafenib se da una única vez al día, que son 6 cápsulas, 75 miligramos, más 3 comprimidos de binimetinib, que es el inhibidor de MEK, ¿sí? Y el que se repite, digamos, el que se da cada 12 horas es el inhibidor de MEK, que también son 3 comprimidos más a las 12 horas, digamos, con una dosis total de 45 miligramos cada 12 horas y de 450 miligramos de encorafenib día, ¿sí? Vamos a ver algunas características de estos combos. No vamos a pensar en combos, pues la verdad es que ya casi no los usamos en forma de monoterapia. Vamos a ver que todos se administran por vía oral, ¿sí? Que habitualmente los efectos adversos que producen suelen ser, digamos, transitorios y habitualmente mejoran cuando uno interrumpe la dosis o hace una reducción de dosis, pero en la mayoría de los casos se pueden manejar y no se requiere, digamos, una suspensión definitiva, pero bueno, puede suceder en aquellos pacientes con toxicidades graves. Cuando se producen las toxicidades, existe la opción de hacer
de escalar, digamos, la dosis. Acá les puse, por ejemplo, cómo bajamos las dosis, lo cual son los escalones de reducción de dosis, por ejemplo, del dabrafenib y del trametinib. Acá, por ejemplo, también les puse los del encorafenib y el vinimetinib. Habitualmente, bueno, vienen, por ejemplo, el dabrafenib dos presentaciones, comprimidos de 75 y de 50 miligramos, y uno va manejando, según la toxicidad, el descenso de dosis. Esto habitualmente, bueno, como ya hablamos previamente, según el grado de toxicidad que presente el paciente. Vamos a ver acá cuáles son los principales efectos adversos y vamos a hacer algunas consideraciones de qué tan frecuentes son con cada combo, ¿sí? Vamos a ver que pueden presentar, o sea, todos los pacientes que reciben tratamiento con inhibidores de BRAF y de MEK pueden tener toxicidades cutáneas, pirexia, toxicidades gastrointestinales, también están descritas toxicidades oculares, toxicidades cardíacas y también neurológicas. Vamos a comparar determinados combos, o sea, algunos tienen en mayor o menor proporción cada uno de estos efectos adversos. Vamos a ver que, por ejemplo, la pirexia es más frecuente con dabrafenib y trametinib y es menos frecuente con encorafenib y vinimetinib, que esto es algo interesante. La diarrea es más frecuente con bemurafenib y cobimetinib, igual que las artralgias y el rash cutáneo, ¿sí? Y la fotosensibilidad. Y también está descrito más retinopatía por bemurafenib y cobimetinib. Como importante y para destacar, también, por ejemplo, la hipertensión es algo más característico del dabrafenib y del trametinib. Y habitualmente con la combinación de encorafenib y venimetinib vemos que existe menos fotosensibilidad, menos hipertensión y menos pirexia, ¿sí? Vamos a ver cómo se manejan estos efectos adversos en la medida que van aconteciendo, ¿no? Vamos a ver el manejo de la fiebre, que es algo muy importante, que como les comenté es más frecuente con dabrafenib. O sea, obviamente se considera fiebre más de 38 grados y hay algunas recomendaciones en caso de que esto suceda. Vamos a ver que en los pacientes que presentan fiebre, lo primero que hay que hacer es suspender la medicación y estudiar esa fiebre. Por supuesto que hay que, digamos, descartar que el paciente no tenga una infección activa, ¿sí? Por supuesto. Y se tratan con antipiréticos. Y si básicamente no mejoró esa fiebre o es una fiebre persistente, se agregan también corticoides al manejo de la fiebre, aparte de los antipiréticos, ¿sí? Habitualmente el tratamiento se reinicia después de 24 horas sin fiebre. Si fue, digamos, un episodio aislado de fiebre, se reinicia la misma dosis. Y si vemos que reiniciando la misma dosis el efecto adverso ya, digamos, de la fiebre es persistente o le produjo alteraciones, digamos, hemodinámicas, por ejemplo, hipotensión, deshidratación o insuficiencia renal, o requiere internación por ese motivo, por supuesto, uno reinicia con reducción de dosis, siempre que esto sucede, ¿sí? Vamos a ver, otra toxicidad importante es la toxicidad cutánea, ¿sí? Están descritos incluso segundos primarios a nivel, digamos, tumores escamosos de piel, descritos en pacientes, sobre todo que hicieron, digo, en ensayos clínicos, eh, inhibidores de BRAF en monoterapia, ¿sí? La frecuencia de presentación de los SEC, carcinomas escamosos, perdón, en pacientes que hacen la combinación es menor, ¿sí? Sé que al bloquear la vía a los dos niveles, este efecto adverso se disminuyó, pero lo que se ve es que también puede producir diferentes tipos de toxicidad cutánea, como por ejemplo, bueno, la fotosensibilidad y múltiples efectos adversos, ¿no? Están descritos múltiples, bueno, por ejemplo, queratosis clínicas, rash cutáneo, bueno, un montón de toxicidades cutáneas. Vamos a ver que algunos pueden ser graves, ¿sí? Por ejemplo, están descritos síndromes de Johnson y exantemas medicamentosos, 3, ¿sí? Esto es algo muy importante. Y bueno, como les comentaba, es más frecuente la toxicidad cutánea con la combinación de bemurafenib y con cobimetinib. Es fundamental acá que nuestros pacientes tengan controles dermatológicos y que tengamos un seguimiento conjunto en aquellos que presenten toxicidad cutánea, darles la recomendación a todos nuestros pacientes que empiecen con inhibidores de BRAF y de MEK que sí o sí usen protector solar y evitar la fotoexposición, ¿sí? Y siempre, bueno, en casos de una toxicidad más de grado 3, se suspende por lo menos por 3 semanas el tratamiento
hasta que el paciente mejora, porque no suele ser tampoco una mejoría tan rápida cuando son toxicidades cutáneas tan graves, y si no mejora, se suspende en forma definitiva, ¿sí? Y por supuesto que una vez resuelta la toxicidad grado 3, hay que reiniciar habitualmente con reducción de dosis. Otra toxicidad importante para mencionar es la cardiotoxicidad. Se produce principalmente con la combinación de dabrafenib y trametinib y está descrito más por el trametinib, y acá es importante que contemos con un ecocardiograma de base en nuestros pacientes que iniciamos estos tratamientos, porque tenemos que hacer un seguimiento de la FEI, ¿sí? Tenemos que suspender la medicación cuando detectemos un descenso de la FEI de un 10%. Cuando se presenta una alteración, digamos, una insuficiencia cardíaca secundaria a esta medicación, suelen ser sintomáticas, pero suelen ser reversibles. O sea, obviamente uno tiene que suspender el tratamiento, y también se pueden producir alteraciones en el ritmo, o sea, arritmias y alteraciones en el QT. Por eso también es importante tener un electrocardiograma de base con medición de QT y ir siguiendo al paciente con tanto con ecocardio como con electros con medición de QT, ¿sí? En aquellos que ya tengan alguna alteración basal o aquellos que tengan algún síntoma o incluso en aquellos asintomáticos en un intervalo, digamos, prudente. En caso de que se presente, digamos, una toxicidad cutánea, habitualmente, digamos, después de resuelta la toxicidad, cuando uno reanuda la medicación, se ajusta solo el trametinib. También están descritas toxicidades gastrointestinales, ¿sí? Y suelen ser básicamente constipación, diarrea, que dijimos que el que más diarrea produce es el Bemburia COVID, náuseas y vómitos, ¿sí? Y la recomendación es que en caso de que suceda, digamos, una diarrea o una toxicidad gastrointestinal grave, actualmente lo que se ajusta luego de resolver es el trametinib. Em, bueno, o depende, ¿no? O si es Bemburia o COVID-metinib, perdón, también el COVID-metinib. Están descritas otras toxicidades, como por ejemplo hiperglucemias, hipertensión, artralgias, mialgias, ¿sí? Y, bueno, y elevación de enzimas hepáticas. Es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en pacientes, por ejemplo, que vamos a indicar la combinación de dabrafenib y trametinib y ya son hipertensos y tienen un mal manejo de la presión. Hay que intentar ajustar esto previo al inicio del tratamiento, porque sabemos que es algo que puede llegar a empeorar. Y lo mismo pasa con las glucemias, ¿sí? Y, y esto, digamos, es lo más importante en relación a los inhibidores de BRAF y de MEK. Vamos a repasar un poquito cuáles son las indicaciones de esta medicación hoy en día. Está aprobado en melanoma localizado, BRAF mutados, en adjuvancia. Esta combinación que demuestra beneficios es dabrafenib y trametinib y está indicado por un año. También en melanoma avanzado, BRAF mutado. Ahí tenemos los 3 combos aprobados acá en Argentina. Y los elegimos en base a, bueno, como todo paciente con melanoma metastásico, vamos a definir nuestro paciente con mutación en BRAF, dependiendo del volumen de enfermedad, los síntomas, si vamos a iniciar con tratamiento dirigido o inmunoterapia. Y cuando tenemos que decidir entre los 3 combos de tratamiento dirigido, lo que vamos a hacer es comparar el perfil de toxicidades en base a las comorbilidades del paciente, ¿sí? Todo lo que charlamos previamente. También está indicado en pacientes con cáncer de pulmón o células pequeñas que tengan mutación en BRAF, y habitualmente son pacientes más jóvenes, o sea, tumores más biológicamente más agresivos. Y está indicado en combinación, la combinación que más evidencia tenemos es de dabrafenib y trametinib. Hay algunos ensayos clínicos que están ongoing, que están evaluando la combinación de inhibidores de MEK con inmunoterapia. Todavía no tenemos resultados de eficacia. Y también están aprobados los inhibidores de BRAF en pacientes con cáncer de colon metastáticos BRAF mutados, en pacientes que tienen una mutación driver en combinación con inhibidores del EGFR, como el cetuximab. Acá muy importante, bueno, como concepto, si bien estas son las patologías, digamos, en las que están indicados, hay ensayos clínicos, digamos, basket, o sea, que pacientes que fueron tratados independientemente de la histología, solo que tienen que presentar la mutación en BRAF, y sabemos que hay otros modelos tumorales que pueden también presentar alteraciones en BRAF, por ejemplo, el cáncer
de tiroides, también algunos tumores de la vía biliar, ¿sí? Como concepto, bueno, en todo aquel paciente que tenga alguna alteración, digamos, en el BRAF, podemos considerar como opción el tratamiento dirigido, algunos con más evidencia que otros, algunas indicaciones, digamos, probadas y otras off-label, pero bueno, siempre que existe la mutación, va a ser una opción el tratamiento dirigido, ¿sí? Vamos a pasar a los inhibidores de CDK. A ver, vamos a repasar un poquito el ciclo celular porque para entender los inhibidores de CDK es fundamental entender cómo actúan y a qué nivel actúan las ciclinas y las CDK. Vamos a repasar entonces las diferentes fases del ciclo celular. Sabemos que en G1 lo que se produce es una síntesis de ARN y de proteínas, que básicamente se prepara en las células para la siguiente fase, que es la de la replicación del ADN, que es la fase S. En la fase G2 lo que se produce es una síntesis del aparato mitótico y se produce un chequeo genómico para pasar finalmente a la mitosis, que es donde se produce una división celular y cromosómica. Y como concepto, el ciclo celular se produce en forma eh, estructurada, organizada y regulada, y es importante que esto sea así, ¿sí? Y acá juega un rol muy importante las ciclinas, que van a ser subunidades regulatorias, y la CDK va a ser básicamente, la CDK son quinasas que tienen una subunidad catalítica que van a actuar. Acá les puse unos dibujitos que me parecieron bastante esquemáticos como para que entiendan esto. Básicamente la CDK, que va a tener, como les digo, esta subunidad catalítica, cuando se encuentra sola, digamos, sin unión de una ciclina y no está fosforilada, está inactiva, ¿sí? Y esta CDK unida a la ciclina y fosforilada, o sea, va a estar activa y va a fosforilar determinados blancos, que va a permitir el pase a la siguiente fase, que es S, ¿sí? Vamos a ver que los niveles de CDK van a ser estables a través del ciclo, en cambio los niveles de ciclina van a variar. Y acá en este gráfico pueden ver o sea, qué ciclina predomina en cada fase de cada ciclo, bueno, del ciclo celular, ¿no? Nos vamos a enfocar principalmente en CDK4 y 6 y la ciclina D, que es la que predomina en G1 y que es la que va a, digamos, iniciar lo que es la fase S, activando determinadas enzimas de reparación, perdón, de replicación del ADN. Vamos a ver esto en forma esquemática, a ver cómo actúa, ¿sí? Vamos a ver que básicamente la CK4 y 6 se va a unir a la ciclina. Vamos a ver que la ciclina D tiene la ciclina D1, D2 y D3. Ay, perdón, que me falló el dibujito. Y estos se van a unir, bueno, básicamente va a activar se va a fosforilar y se va a activar retinoblastoma, que va a liberar E2F, que es el factor, digamos, factor de transcripción que va a desencadenar el paso. Esto estaba animado, pero parece que no está funcionando la animación, que es el que va a desencadenar el paso a la siguiente fase, que va a ser la fase S, que como ven acá en la fase S ya predominan y, digamos, van a interaccionar otras ciclinas con otras CDK, y que esto va a variar, digamos, a través del ciclo. Los inhibidores de ciclinas que vamos a charlar van a inhibir a CDK4 y 6 y van a bloquear, ¿sí?, el paso de G1 a S, ¿sí?, produciendo como un arresto celular. O sea, se bloquea, digamos, la continuidad del ciclo celular. Entonces, vamos a ver que van a haber diferentes tipos de inhibidores de CDK. Vamos a tener el palbociclib, el ribociclib y el abemaciclib. Estos son diferentes entre sí, también tienen diferentes perfiles de toxicidades y se administran a diferentes dosis.
vamos a ver que, por ejemplo, el palbociclib se administra a 125 miligramos día, el ribociclib a 600 miligramos día y el abemaciclib es el único que lo administramos cada 12 horas, que se va haciendo 50 miligramos cada 12 horas. El palbo y el ribo, a ver si lo puse acá en la siguiente, lo administramos 3 semanas, 3 semanas seguidas con una de descanso. En cambio, el abemaciclib es continuo, ¿sí? Todos estos fármacos son vía oral. Y vamos a ver que tienen diferentes vida media, que es lo que va a explicar el tiempo, digamos, cada cuánto los administramos. Y vamos a ver que la metabolización es principalmente por la vía de CYP y que acá es importante también bueno, evitar inhibidores como el intraconazol e inductores como la fenitoína, ¿sí? Vamos a ver algunas diferencias y alguna información relevante en relación a cada uno de ellos. Vamos a ver que básicamente van a inhibir, como les contaba, el complejo CDK4 y 6 unido a la ciclina D y que de manera similar, digamos, o sea, inhiben en diferente grado la CDK4 versus CDK6, ¿sí? La CDK4 va a ser más importante en lo que es la tumorogénesis y la CDK6 más en la diferenciación hematopoyética. Y algo importante, una diferencia de estos tres, es que, por ejemplo, la abemaciclib es más selectivo por CDK4 y esto explica, por ejemplo, uno de sus principales efectos adversos, ¿sí? Vamos a verlo acá más adelante, vamos a hacer como los efectos adversos más frecuentes y cómo se manejan. La toxicidad hematológica es uno de los principales efectos adversos de estos fármacos, ¿sí? Vamos a ver que eh, producen neutropenia y por la mayor selectividad de la abemaciclib es el que menor tasa de neutropenia, digamos, tiene reportada. Vamos a ver qué características tiene esta neutropenia, porque si bien es frecuente, vamos a ver que habitualmente se presenta de forma bastante rápida cuando los pacientes inician tratamiento, habitualmente a los 15 días. Después de las primeras dosis ya suele verse, digamos, algún grado de alteración en los neutrófilos y es más frecuente en los 2 primeros ciclos y siempre tenemos que tener un hemograma antes de comenzar y es de buena práctica también hacerlo al día 14 los 2 primeros ciclos, ¿sí? Y bueno, siempre al iniciar cada ciclo se repite, ¿sí? Con respecto al manejo de esta neutropenia, algo, digamos, bastante interesante es que va a mejorar con la suspensión del tratamiento, ¿sí? Actualmente no son neutropenias febriles, o sea, son neutropenias asintomáticas y afebriles que mejoran solo con la suspensión del fármaco y dependiendo del grado de esta neutropenia, va a requerir, digamos, o sea, al grado y a la recurrencia, ¿sí? Porque por supuesto, si pasa a ser, por ejemplo, un grado 3 recurrente, tenemos que hacer un descenso de dosis. Acá pueden ver los diferentes descensos de dosis. Suele ser bastante frecuente hacer, digamos, es una de las principales causas de reducción de dosis, la neutropenia. Por eso es importante que sepan, digamos, cuáles son los diferentes escalones de reducción y, y saber que habitualmente no se tratan con factores estimulantes de colonia, ¿sí? Solo en aquellos casos, digamos, que presente realmente una neutropenia febril, que el paciente esté, digamos, con una neutropenia con un grado bastante importante y considerable como para justificar. Si no, como concepto, no usamos factores estimulantes de colonia porque no suelen ser necesarios. O sea, uno suspende y mejoran rápidamente los valores. Otra toxicidad importante de los señores SDK es la toxicidad gastrointestinal. El abemaciclib es el que tiene reportado mayores tasas de diarrea grado 3 y es el principal efecto adverso de esta droga. Y es más frecuente dentro de la primera semana de inicio, por eso es importante darle pautas de alarma al paciente de qué hacer en caso de que suceda, si suelen tratar con la piramida y es importante la hidratación y la dieta astringente y normalmente resuelven habitualmente entre los 4 a 7 días y también pueden presentar náuseas y vómitos. Es poco frecuente que se produzca diarrea por el resto de la medicación de los otros dos grupos, como por ejemplo el palbociclib y el ribociclib, como concepto predomina siempre con el abemaciclib. Y dependiendo del grado de la toxicidad que presente, es básicamente la conducta, ¿sí? Siempre, o sea, en tanto y en cuanto sea, por ejemplo, una toxicidad grado 2 siempre que o sea, se suspende la medicación y si mejora a grado 1
se reinicia y cuando se reinicia no requiere, digamos, reducción de dosis, pero si ya es un grado 2 persistente o recurrente, cuando uno, digamos, reinicia con la misma dosis, hay que suspender la medicación hasta que la toxicidad sea grado 1 o menor y ahí sí se reanuda con la dosis, con el segundo escalón, digamos, perdón, el primer escalón de reducción de dosis. En caso de que sea una toxicidad grado 3 o 4, o sea que requiera, por ejemplo, hospitalización, ahí siempre después del alta o después de la resolución de la toxicidad, siempre se reinicia con reducción de dosis. Otro efecto adverso importante con los inhibidores de CDK que pueden suceder es la prolongación del QT. Esto está descrito y es más frecuente principalmente con el ribociclib y prolonga, bueno, el QT y suele ser concentración, digamos, dependiente y es más frecuente en aquellos pacientes que ya tienen algún antecedente cardiológico que son más propensos a hacer esta alteración en el QT. Por eso siempre, idealmente, tenemos que contar con un electrocardiograma con medición de QT corregido en todos nuestras pacientes que vayan a iniciar esta medicación, ¿sí? Como dato, digamos, y saber cuando se produjo una alteración para, digamos, detener el tratamiento hasta que esto mejore, ¿no? Vamos a ver que las recomendaciones son, bueno, tener este electrocardiograma basal, hacer otro a los 14 días del inicio del tratamiento y el día 1 del segundo ciclo, porque siempre todos los efectos adversos suelen presentarse en los primeros 2 ciclos de tratamiento. Vamos a ver que dependiendo el valor del QT corregido, o sea, cuando tienen más de 480, se interrumpe la droga hasta que mejora y después se reinicia con ajuste de dosis. Y si es más de 500 o 500 con síntomas o más de 600, independientemente de los síntomas, se tiene que discontinuar el tratamiento. Están descritos también otros efectos adversos, como por ejemplo la alopecia, que suele ser leve, pero pasa más o menos en un cuarto de los pacientes. También puede presentarse una elevación de la creatinina, que es más frecuente con abemaciclib, y suele ser por inhibición de los transportadores, digamos como un aumento falso de esta creatinina. Cuando uno suspende la medicación, esa creatinina mejora, básicamente son los transportadores que están ocupados, y también están descritos efectos adversos tromboembólicos. Es una frecuencia baja, es de un 2 a un 5% de los pacientes, pero bueno, tenemos que saber que también puede suceder y que dentro de las 3 drogas, la que más tiene reportados eventos tromboembólicos es el abemaciclib. Vamos a ver cuáles son las indicaciones actuales de los inhibidores de CDK. Básicamente están indicados en adjuvancia, en cáncer de mama luminal de alto riesgo. La evidencia que tenemos, bueno, es de abemaciclib y de ribociclib, y también en primera línea o posteriores en pacientes con cáncer de mama luminal metastásico. Tenemos evidencia de las 3 drogas, pero bueno, el palbociclib no demostró beneficio en sordera global y estos fármacos se usan en combinación con inhibidores de aromatasas en aquellos pacientes, digamos, sensibles a las hormonas o en combinación con fulvestrant en aquellos pacientes que ya hicieron inhibidores de aromatasas previos y que progresaron. Acá no vamos a ver ensayos clínicos, pero a modo esquemático, estos son todos los ensayos clínicos que demostraron beneficio con inhibidores de CDK en combinación con fulvestrant o inhibidores de aromatasa en primera línea. Y bueno, como ven acá, palbociclib no demostró beneficio en sobrevida, pero el resto prolongó sustancialmente la sobrevida de los pacientes con cáncer de mama y es un estándar en primera línea. Bueno, muchas gracias. Espero que hayan entendido lo máximo posible. Es una clase larga, por eso si les dábamos todo en una única clase se iban a volver locos. Este es mi mail. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o necesitan bibliografía de algo, me pueden consultar. Y, y bueno, nos vemos en el módulo de GU. Saludos a todos. Que tengan un lindo fin de semana.